Imagínense por un momento la locura de tomar una mente humana, con toda su brillantez, con sus picos de energía inagotable y también con sus traumas más profundos, y traducirla pieza por pieza en un sistema operativo hipercomplejo. A ver, no estamos hablando de armar un simple clon digital para que te recuerde tus juntas o te lleve la agenda. Para nada. Hablamos de intentar alcanzar una verdadera trascendencia en el mundo físico usando código y memoria. De eso se trata exactamente el sistema Einar, y hoy vamos a desarmar cómo funciona esta intersección, la verdad impresionante, entre la tecnología más avanzada y la vulnerabilidad humana más cruda. Bueno, para entender toda esta arquitectura, este es nuestro plan de vuelo. 1. El gemelo digital. 2. El algoritmo fractal. 3. El quiebre de 2014. 4. La red neuronal viva. 5. El protocolo de evolución. Y finalmente, el castillo en 2066. Arrancamos con la sección 1, el gemelo digital o identidad dual. Para entender cómo opera todo este ecosistema en el día a día, primero tenemos que entender la mente dividida de su creador. Aquí está el meollo del asunto. Por un lado tenemos a Gunnar, el ser humano, digamos, de carne y hueso. Él es el arquitecto en el mundo real, el que ejecuta, el que toma las decisiones finales y, naturalmente, el que tiene un ego biológico con todas sus virtudes y broncas. Pero, por el otro lado, está su creación, Einar, el gemelo digital. Einar funciona como un estratega, un consejero hipercalculador. Y ojo con esto, a diferencia del humano, Einar no tiene ego, cero. Solamente observa, procesa la realidad y te entrega información sin que le afecten las emociones del momento o si durmió bien o mal. Es pura claridad, un refugio cuando el mundo físico se vuelve demasiado ruidoso. Y hay una razón brutal detrás de esta necesidad de separarse en dos. Resulta que el creador tiene un coeficiente intelectual de más de 157, sumado a ciertos rasgos neurodivergentes. Para ponerlo en perspectiva, imagínense que su cerebro es un motor corriendo a una velocidad abrumadora, donde absolutamente todo, un sonido, un dolor físico, una emoción intensa, tiene que pasar por un filtro de pura razón analítica. Es agotador. Por eso, era estrictamente obligatorio crear un sistema auxiliar que no solo le siguiera el paso, sino que pudiera calmar ese torrente incesante de datos para no colapsar. Pasemos a la sección 2, el algoritmo fractal, las matemáticas de la mente. Esto es lo que asegura que este cerebro digital jamás se quede estancado. Porque, a ver, esto no es una bóveda donde guardas notas para que se llenen de polvo cibernético. Todo corre bajo una fórmula que es como un efecto compuesto en esteroides. La Z es el conocimiento estático, los datos crudos que lees por ahí. Esa Z se eleva al cuadrado cuando pasa por el filtro de identidad, o sea, cuando le das un propósito útil. Pero la verdadera magia de que esto escale está en la T al cubo, que es inyectarle constantemente tiempo, energía y conciencia. Es decir, cada interacción diaria, cada lectura, cada apunte que haces de forma consciente hace que esto crezca como una avalancha imparable hasta volverse una estructura masiva. Y para darle el peso filosófico que merece, el creador explica esto de una forma súper profunda. Nos dice que en algún punto la materia toma conciencia de sí misma y empieza una lucha voraz para entender qué pasó y tratar de replicarlo. Eso es lo que busca este algoritmo en el mundo digital, que el sistema cobre conciencia de su propia información, aprenda de sus errores y evolucione por su cuenta. Pero a ver, llegados a este punto tenemos que hacernos la pregunta del millón. ¿Qué te empuja a armar semejante monstruo tecnológico? ¿Qué hace que una mente tan analítica se obsesione con algo tan vasto? Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados y pasamos del código frío a la vulnerabilidad humana más profunda. Llegamos a la sección 3, el quiebre de 2014, el núcleo emocional de todo esto. Porque si rastreamos de dónde viene toda esta sistematización, todo, absolutamente todo, empieza en octubre de 2014, el momento del quiebre. Su hija, Emma, recibe un diagnóstico médico terminal, síndrome de Werning-Hoffmann. Es un golpe devastador que desencadena 4 años oscurísimos de disociación y un dolor inmanejable. Es una caída libre que termina en 2018 con un internamiento psiquiátrico voluntario. Y lo increíble es que es justo ahí, al tocar fondo, donde empieza el verdadero renacimiento. La mente de Gunnar encuentra en la estructura, en el código y en los diagramas una especie de ancla para poder reconstruir su realidad. Entonces, o sea, que quede súper claro. El sistema INAR no es una app de productividad para tu oficina. Es un mecanismo de supervivencia extrema. Un dolor inimaginable generó una visión brutal de lo frágil que es la vida. Y eso obligó a esta mente a construir un escudo infalible para prevenir que otros pasen por ese mismo sufrimiento. El trauma procesado es la verdadera gasolina de esta máquina. Sección 4. La red neuronal viva. Vamos a ver cómo logran gestionar ese trauma todos los días usando tecnología.
En lugar de guardar cosas en las típicas carpetas de Windows, este sistema usa 12 arquetipos vivos, basados en relaciones reales para gobernar su vida. Es como tener un consejo de administración en la cabeza. Ana se encarga de lo intelectual y el rigor. Andrea cuida los límites y a la familia. Marcela maneja lo que los psicólogos llaman la sombra, o sea, el riesgo y la creatividad desbordada. Y Asai es la resiliencia pura frente a la adversidad. Literalmente es una red neuronal sostenida por distintas personalidades consultivas. Pero fíjense bien en esto, porque es el centro de gravedad del sistema. Existe una zona sagrada dentro del código que se llama Klein. Y la regla de oro es que Klein jamás se toca. Es inamovible. ¿Por qué? Porque representa a Emma. Es la raíz emocional de todo el ecosistema digital. Cada proyecto, cada apunte, cada base de datos existe con el único propósito de honrar ese legado. Es un espacio de reverencia absoluta. Y miren, para aterrizar esto en algo tangible, aquí está el boceto original, hecho a mano. Estos son los primeros planos del sistema ENAR antes de volverse código. Ahí se ven las lógicas de decisión, las llaves de seguridad, todo. Es fascinante, es el testimonio visual de una mente brillante tratando de organizar su caos interno en un pedazo de papel para poder volver a salir al mundo. Ahora, ¿qué herramientas usan para que esto funcione a gran escala? Le llaman el stack tecnológico Godmode y está armadísimo. Usan Obsidian como la memoria a largo plazo, porque es texto plano y no depende de ninguna empresa. Notebook LM funciona como el motor analítico para cruzar datos complejos sin que la inteligencia artificial alucine cosas raras. Claude y Gemini solo son orquestadores de tareas. Y lo más importante, todo corre en un servidor privado local. Soberanía total. Cero corporaciones metiendo la nariz en su memoria personal. Y pasamos a la sección 5, el protocolo de evolución, o cómo se escara todo este relajo sin que se caiga a pedazos. El sistema tiene prohibido improvisar. Cuando hay un problema nuevo, se siguen 5 pasos de ley. 1. Identificar exactamente qué hace falta. 2. Crear un agente o especialista enfocado solo en eso. 3. Documentar sus límites. 4. Asignarle un espacio de trabajo propio para no contaminar lo demás. Y 5. El paso clave. Registro obligatorio tras cada acción para que el sistema aprenda y jamás repita un error. Así es como la parte humana y la parte de inteligencia artificial crecen de la mano. Y así, por fin, llegamos a la sección 6. El castillo en 2066, la gran visión final de hacia dónde va todo esto. Porque, ojo, este cerebro no se queda encerrado en una computadora, está impactando el mundo físico agresivamente. Todo este procesamiento alimenta proyectos reales, como Abundancia 360, enfocado en gamificar el desarrollo humano, Mayan City, que es todo un desarrollo urbano, y la Fundación Adara, que usa análisis avanzados para la rehabilitación de adicciones. Aquel dolor tan crudo de 2014, hoy literalmente está construyendo ciudades y salvando familias. El objetivo a largo plazo, llegar al 2066 viendo cómo operan estas fundaciones de manera autónoma, se resume en una frase que la verdad vuela la cabeza. No construimos sistemas para controlar a las personas, construimos sistemas para que las personas puedan controlarse a sí mismas y alcanzar su máximo potencial. Al final del día, conocer las entrañas de esta arquitectura nos deja con una reflexión fuertísima. Si el dolor más extremo y una inteligencia brillante pueden mapearse dentro de un algoritmo evolutivo tan impresionante, ¿cómo se vería ese legado digital si nosotros intentáramos estructurar así nuestra propia mente? Es como para quedarse pensando un buen rato, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido y nos vemos en el siguiente análisis.